quiero invitarles a ir conmigo al libro de Daniel, el capítulo 2 y el versículo 21. Daniel, el capítulo 2 y el versículo 21. Un texto que estudiamos ayer en la mañana y hoy queremos ampliarlo un poco mirando algo de lo que ha sucedido en la historia. Sin embargo, antes de leer Daniel 2:21, permítame mencionarles algo. En noviembre del año pasado recibí una llamada telefónica del pastor Glenn Ofterhar, quien es el director de Adventist Communication Network. Es la entidad que se encarga de coordinar todas las transmisiones vía satélite que tienen las iglesias, campañas evangelísticas, funciones de enseñanza, etcétera. ACN, exactamente. Y el plan era dar un seminario a los pastores de Norteamérica sobre todos estos asuntos que estamos discutiendo durante los temas de las 11 esta semana. La idea del rapto secreto, etcétera. Ahora, la razón por la cual querían hacer este tipo de presentación a los pastores es porque había una película que iba a salir el día 1 de febrero de este año, y esa película se llama Left Behind, o sea, dejado atrás. Es una película que presenta una perspectiva futurista de las profecías. Y el ACN quería grabar algo para los pastores para que ellos pudieran tener material para enfrentarse a las preguntas que surgirían al ver la gente esta película que iba a salir el 1 de febrero. Así fue que a 3 de nosotros, pastores, nos pidieron que preparáramos temas para presentar vía satélite desde la ciudad de Fort Worth a mediados de enero, para luego entonces presentárselo a los pastores poco después de eso. Al doctor Larondel le pidieron que diera un tema sobre Israel en las profecías. El pastor John Nixon, quien es el pastor principal de la iglesia de Oakwood College, nuestro colegio en Alabama, se le pidió que preparara un tema sobre la bienaventurada esperanza de la iglesia adventista, es decir, sobre la segunda venida de Jesús. Y a mí se me pidió que preparara un tema sobre la historia de cómo entró el futurismo, estas ideas que tienen los protestantes hoy en día, cómo entró esta perspectiva profética en el protestantismo. Así que dediqué unos 2 meses y medio a una investigación intensa de la historia de cómo entró en el protestantismo esta perspectiva profética futurista, que es radicalmente diferente a la perspectiva historicista de la cual hablamos ayer en la mañana. El resultado de mi investigación fue un documento de 44 páginas, a espacio sencillo, donde trazo toda la trayectoria de estas ideas desde la Reforma Protestante hasta los días de hoy. Yo había sospechado lo que yo voy a compartir con ustedes esta mañana durante mucho tiempo, pero mi investigación comprobó que mis sospechas eran ciertas, y no solamente ya eran sospechas, sino que estaba todo bien documentado con notas al pie de página de las diferentes fuentes que investigué. Ahora voy a compartir con ustedes el resultado de esa investigación primordialmente esta mañana y mañana en la mañana. Nuestro tema de hoy es el cambio de los tiempos. Y por eso quiero empezar en Daniel el capítulo 2 y el versículo 21, a donde se habla del cambio de los tiempos. Ustedes recuerdan que en este versículo tenemos 3 aspectos claves. En primer lugar, dice que Dios es el que muda los tiempos y las oportunidades. En segundo lugar, Dios es el que pone y quita reyes. Y en tercer lugar, Dios es el que da sabiduría a los sabios. Y luego, como vimos ayer,
Estos tres aspectos, Dios muda los tiempos y las oportunidades, Dios pone y quita reyes, Dios da sabiduría a los sabios, luego se amplían en el resto del capítulo 2 y 3, pero en orden inverso. Primero se demuestra que Dios le da sabiduría a Daniel para dar el sueño y explicar el sueño. En segundo lugar, Dios le dice a Nabucodonosor, yo te puse en el trono, yo levanto reinos, yo tumbo reinos, yo soy el que establezco los reinos. Y en tercer lugar, nos dimos cuenta que Nabucodonosor trató de cambiar los tiempos que Dios había establecido. Es decir, Nabucodonosor procuró cambiar el calendario profético de Dios, pero Dios cambió los planes de Nabucodonosor. Dios interrumpió el cambio del calendario que Nabucodonosor había hecho. Y le dijo, la historia se va a realizar como yo digo, no de acuerdo al panorama profético que tú has establecido en tu mente. Ahora, en Daniel 7 tenemos otro poder que profesa poder cambiar los tiempos. En Daniel 2:21 dice que Dios cambia los tiempos, es decir, Dios maneja la historia profética como Él quiere. Pero en Daniel 7 tenemos otro poder que profesa poder cambiar los tiempos. Y en este caso no es Dios, sino que es el cuerno pequeño. Note lo que dice Daniel 7 y el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará, la misma palabra, pensará en mudar, es decir, cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué va a pensar hacer el cuerno pequeño? Cambiar los tiempos y la ley. Ahora, como adventistas hemos hablado mucho en cuanto al cambio de la ley. Hemos mostrado cómo el papado quitó el segundo mandamiento en sus catecismos, y para terminar con 10 mandamientos dividió el 10º mandamiento en 2, y cómo el papado dice que el 4º mandamiento tiene que ver con santificar las fiestas, primordialmente el domingo en vez del sábado. Mucho se ha escrito en la teología adventista sobre el cambio de la ley, pero cuando yo me puse a hacer mi investigación, descubrí que casi nada se dice del cambio de los tiempos. Y cuando se dice algo sobre el cambio de los tiempos, generalmente lo que dicen los teólogos adventistas es que el cambio de los tiempos es lo mismo que el cambio de la ley, porque el único mandamiento en la ley que tiene que ver con tiempos es el sábado. Así que dice que el cambio de los tiempos y la ley se refiere a lo mismo, es decir, el cambio de los tiempos en la ley. El único problema con esa explicación es que el texto no dice pensará cambiar los tiempos en la ley. Dice pensará cambiar los tiempos y la ley. Son dos cosas diferentes. Además de eso, si hubiera querido decir que iba a cambiar los tiempos en cuanto al sábado, el día de reposo, hubiera dicho pensará cambiar el tiempo y la ley. Pero dice los tiempos y la ley. Ahora, ¿qué significa esto? Cambio de los tiempos. Ya ayer dimos una indicación en Daniel 2 y 3. Que cambiar los tiempos tiene que ver con cambiar el calendario profético que Dios ha establecido que se va a realizar, como Él ha establecido. Pero ahora queremos buscar otros pasajes bíblicos que corroboran esta interpretación. ¿Saben ustedes que me puse a investigar el uso de la palabra tiempo y la palabra tiempos en un marco profético? ¿Y saben algo? Sin excepción, cada vez que aparece la palabra tiempo o tiempos en un marco profético, se refiere no a tiempo, calendario, sino que se refiere al calendario profético de Dios, los eventos que se van a realizar como Dios lo ha determinado. Es decir, la palabra tiempos, cuando dice que el cuerno pequeño pensará cambiar los tiempos, está diciendo que va a tratar de cambiar ¿qué cosa? Los eventos proféticos que Dios ha preestablecido en su calendario.
No el calendario que tenemos de 365 días al año, sino el orden de los eventos proféticos como Dios ha revelado que se van a realizar en el futuro. Leamos 2 o 3 textos adicionales que hablan de este asunto de los tiempos y las oportunidades. Vayan conmigo al libro de Hechos, el capítulo 1. Hechos, el capítulo 1, y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 6. Hechos 1 y el versículo 6. Dicho sea de paso, la palabra tiempos en el léxico hebreo y en el léxico griego define la palabra tiempos de la siguiente forma: tiempo definido, tiempo establecido, tiempo determinado. Es decir, es un tiempo que ha sido establecido o fijado para cierto evento. Por ejemplo, en relación con las fiestas judías, dice que había tiempos fijos para que se realizaran ciertas fiestas, ciertos días. Por ejemplo, la Pascua era el 14 de Nisan, era una fecha fija. Se usa en ese contexto. Claro que ahí no está hablando en un marco profético, sino en el marco de las fiestas judías. Ahora, noten Hechos 1:6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Pregunto, ¿es esta una pregunta profética? Los discípulos están haciendo una pregunta que tiene que ver con eventos proféticos. Claro, quieren saber si en el calendario de Dios ahora es el momento en que Dios va a hacer ¿qué cosa? Establecer el reino a Israel. Y ahora noten la respuesta de Jesús, versículo 7. Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, ese evento profético está en el calendario de Dios, pero solamente Dios lo sabe. ¿Cómo se usa la palabra tiempos aquí? En términos de eventos proféticos que están establecidos en el calendario de Dios. Y noten que se usa la expresión tiempos y oportunidades. Interesante que en Daniel 2:21 dice: cambia los tiempos y las oportunidades. En la terminología hay una conexión entre Daniel 7:25, Daniel 2:21 y Hechos 1 y el versículo 6 y 7. Ahora notemos también Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, que usa la palabra tiempos. Dice allí el apóstol San Pablo, Primera de Tesalonicenses 5 y el versículo 1, empero, acerca de los tiempos y de los momentos, y dicho sea de paso, los traductores tienen problemas en ver cómo traducir las dos palabras, tiempos y momentos. Las dos palabras griegas son cronos y kairos. Cronos y kairos. Y dicho sea de paso, son las mismas palabras que se usan en la versión griega del Antiguo Testamento en Daniel 2:21, en la Septuaginta. Dicen: pero acerca de los tiempos y los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿De qué clase de eventos está hablando el apóstol Pablo? De eventos proféticos. El cierre de la gracia y de la segunda venida. ¿Y cómo llama él esto? Acerca de los tiempos y las oportunidades. Nuevamente, la palabra tiempos se refiere a ¿qué? A eventos proféticos que están establecidos en el calendario de ¿quién? De Dios. Yo pregunto, ¿hay una fecha establecida en el calendario de Dios para la segunda venida? Sí, pero Jesús dijo: nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni yo. Dice Marcos 13:32, ni yo, ni el Hijo, dice Jesús, sino solo ¿quién? El Padre. Y aquí el apóstol Pablo dice acerca de los tiempos y las oportunidades. No necesito escribirles porque ustedes saben que el Señor va a venir como ladrón en la noche.
Nuevamente, la palabra tiempo se usa para describir eventos proféticos que Dios ha colocado en su calendario y que se van a realizar como Él ha establecido y cuando Él ha establecido. Ahora, hay muchos otros textos. Vamos a anotar uno o dos más. Vayan conmigo, o tal vez vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Lucas 1 y el versículo 20. Lucas 1 y el versículo 20. Dice aquí, hablando de Zacarías, y he aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Yo pregunto, ¿estableció Dios un momento definido cuando le iba a devolver el habla a Zacarías? Sí, Señor. Dice, pero se cumpliría ¿cuándo? A su tiempo. Es decir, cuando Dios lo estableció. En el futuro, pero cuando Dios lo estableció. Nuevamente la palabra tiempo tiene que ver con eventos proféticos. Y por si acaso alguno duda, miren, ahí mismo en Daniel 7:25 está la explicación de lo que significa tiempo. Porque dice que el cuerno pequeño pensará cambiar los tiempos y la ley y serán dados en su mano por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué más explicación? Ahí se habla de tiempos y la mitad de un tiempo como el periodo profético en que el cuerno pequeño iba a gobernar y se expresa en terminología simbólica como tiempos y la mitad de un tiempo. Notemos también lo que dice Lucas 21 y el versículo 24, y lo que estamos hablando es crucial para entender la historia que vamos a estudiar esta mañana, la historia triste que vamos a estudiar esta mañana, porque es triste cuando la iglesia trata de cambiar el calendario profético de Dios, como Dios lo ha explicado en Apocalipsis. ¿Ustedes recuerdan esta mañana que nosotros hablamos sobre el epílogo de Apocalipsis? ¿Qué pasa si alguien le añade Apocalipsis? Sus propias opiniones. Dios le va a añadir las plagas. ¿Y qué pasa si alguien le quita al libro de Apocalipsis? Su nombre va a ser quitado del libro de la vida. Así que es vital que nosotros entendamos cuál es en verdad el calendario profético de Dios. Hermanos y hermanas, es un asunto de muerte, de vida y muerte, no es un asunto opcional. Dice en Lucas 21 y el versículo 24, y caerán a filo de espada, hablando de los judíos, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes, hasta que los tiempos de las gentes o de los gentiles sean ¿qué? Cumplidos. Ha establecido Dios un periodo que se llama el tiempo, los tiempos de los gentiles, ¿sí? ¿Y esos tiempos se van a cumplir a su debido tiempo? Claro que sí. Dice aquí, hollarán, Jerusalén será hollada de las gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Ahora, ¿cuántos son los tiempos de los gentiles? Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 11. Y lástima que no tenemos tiempo de explicar qué son los tiempos de los gentiles. ¡Ah, qué tremendo mensaje tiene esto! No tenemos todo el día porque hay que comer también. Eso lo vamos a poner en los tiempos. Fíjense, Apocalipsis 11. En Mateo dice, Jerusalén será ¿qué? ¿Hollada de quiénes? De los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora fíjense la relación con Apocalipsis 11 y el versículo 1. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios, y el altar y los que adoran en él. Y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo miras, porque es dado a los gentiles, y hollarán la santa ciudad 42 meses. ¿Cuántos son los tiempos de los gentiles? 42 meses. Pregunto entonces, ¿los tiempos de los gentiles es un periodo profético? ¿Está en el calendario profético de Dios? ¡Claro que sí!
Son 42 meses, tiempo específico establecido por Dios proféticamente para que se realicen los eventos que se describen. Y lógicamente esos eventos, la santa ciudad aquí representa a la iglesia y el papado es el poder que holla a la iglesia durante 42 meses. Porque más adelante, en el capítulo 13 de Apocalipsis, si ustedes quieren mirar esto, Apocalipsis el capítulo 13, habla de lo que significa hollar la santa ciudad. Dice en el versículo 5, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Está hablando del cuerno pequeño, de la bestia. Y le fue dada potencia de obrar, ¿cuánto? 42 meses. Versículo 7, y le fue dado hacer guerra contra los santos, ¿y qué? Y vencerlos. Entonces los 42 meses son lo mismo que ¿qué cosa? Que los 1260 días o tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces yo pregunto, ¿qué significa que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar los tiempos? Significa que iba a tratar de cambiar los eventos proféticos que Dios ha colocado en su calendario. ¿Cómo van a suceder los eventos proféticos en el futuro? Yo pregunto, ¿fue eso exactamente lo que quiso hacer Nabucodonosor? En Nabucodonosor es el primer cuerno pequeño. Ilustra lo que va a tratar de hacer el cuerno pequeño. Porque el cuerno pequeño lo que piensa es cambiar el calendario de Dios. Y Nabucodonosor dijo, la historia no va a pasar como dijo Dios en esa profecía de Daniel 2. No, señor, la historia se va a realizar como digo yo. Y hay de aquel que diga lo contrario. Y Dios tuvo que intervenir para librar a sus siervos. ¿Será posible entonces que al final de la historia esta bestia va a cambiar el calendario profético de Dios y va a decir, ay de aquel que diga lo contrario, y va a querer matar a aquellos que no estén dispuestos de aceptar su perspectiva profética? ¿Y que Dios de nuevo va a tener que intervenir para librar a su pueblo? Sí, Señor. Porque la historia de Daniel 3 se va a repetir. En Daniel 3, la bestia Nabucodonosor, que caminó como bestia por un tiempo, y piensa que por 7 años el Señor lo convirtió en vegetariano. Sí, se fue como hierba. Y la Biblia dice, sí, Nabucodonosor, Dios lo tornó en bestia. Y entonces luego la bestia levanta una imagen y manda que todos adoren la imagen. Cualquiera que no adore la imagen va a ser ¿qué? Muerto. Pero bajo el decreto de muerte Dios libra a sus siervos. En Apocalipsis 13 tenemos el cumplimiento de eso, solo a nivel mundial. Ahora la bestia, que es un sistema mundial, levanta una imagen que es un sistema mundial y manda a todos que adoren la imagen de la bestia. Cualquiera que no adore la imagen debe ser ¿qué? Muerto. Pero Dios se va a levantar para libertar a su pueblo. Así que, así como Nabucodonosor trató de cambiar el calendario profético de Dios, de la misma manera el cuerno pequeño iba a tratar de cambiar el calendario profético de Dios. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Para poder comprender cómo es que el cuerno pequeño pensó cambiar el calendario profético de Dios, y dicho sea de paso, ese calendario profético pensó cambiarlo durante los 1260 años, ¿sí o no? Tiene que haber pasado durante el periodo de su dominio. Porque dice que iba a pensaría cambiar los tiempos y la ley, y le serían dados 1260 años. Es decir, si queremos conseguir cuando el cuerno pequeño pensó cambiar la ley y pensó cambiar los tiempos, el calendario profético de Dios, hay que buscarlo durante los 1260 años, su periodo de dominio. Ahora fíjense. Repasemos Daniel 7. El león representa ¿qué? Babilonia. El oso representa Medo-Persia. El leopardo representa Grecia. La bestia terrible representa a Roma. Y luego, después que Roma gobierna por un tiempo como imperio unido, ¿qué pasa con Roma? Se divide en 10, los 10 cuernos. Y luego en medio de los 10 cuernos se levanta ¿qué? Un cuerno pequeño que gobierna 1260 años. Ahora, si usted cree que este anticristo es un anticristo, una persona,
entonces esa persona tiene que haber vivido 1260 años. Y fíjense cómo son los protestantes, cómo se contradicen ellos mismos. Cuando se trata de las 70 semanas, ellos dicen, sí, hay que aplicar el principio día por año. Porque son 70 semanas, que son 490 días, pero no son días, son 490 años. Los mismos futuristas que creen que la última semana de Daniel 7 se va a cumplir en el futuro, dicen que esa última semana no es una semana de días, es una semana de años. ¿Cómo es que agarran el principio día por año y se lo aplican a los días de las 70 semanas, pero no a los días de los 1260 días? Porque no les conviene. Imagínense, si aplicaran los 2300 días y dijeran que son años, tendrían que ser adventistas. No hay otra. Porque 2300 días después del año 457 nos lleva a 1844, si son años. Y entonces dice, entonces los adventistas tienen razón, tienen que rechazar el principio día por año. Ahí tienen que rechazarlo. Lo aplican en uno y lo rechazan en otro. Porque no les conviene aplicarlo a los 2300. Y lo más irónico es que se lo aplican a la primera parte de los 2300 días y no a la última parte. Porque las 70 semanas son la primera parte de los 2300 días. Y dice, si la primera parte, principio día por año, pero el resto no. ¡Qué mal! Tenemos que ser consistentes en nuestra interpretación bíblica y principios bíblicos que hay que aplicar. Ahora entonces, ¿cuándo esperamos nosotros que se iba a levantar el cuerno pequeño? Tiene que ser después que Roma se dividió en 10. Y no hay duda alguna que Roma se dividió en 10 reinos para el año 476, los reinos estaban completos. Ahora fíjense que la Biblia dice que ese cuerno pequeño iba a hacer varias cosas. En primer lugar iba a hablar blasfemias cuando se levantara. Cuando usted examina su Biblia, blasfemias cuando un hombre se dice ser Dios y cuando un hombre dice que tiene poder para perdonar pecados. Así que hay que buscar un poder que se levanta después de los 10 reinos en Europa, que dice que tiene un representante que es Dios en la tierra y que dice que tiene poder para perdonar pecados. Dice también allí que se iba a levantar entre los 10 cuernos. Los 10 cuernos son las 10 divisiones que están en Europa, así que tiene que levantarse en Europa. Además de eso dice que se iba a levantar después de los 10 cuernos. Tiene que levantarse después del año 476. Además dice que iba a arrancar 3 cuernos. Tiene que haber arrancado a 3 de esos 10 reinos cuando se levantó. Además de eso iba a gobernar 1260 años. No puede ser un personaje literal si va a gobernar tanto tiempo. Y además de eso dice que iba a perseguir a los santos de Dios. Hay que buscar un poder que iba a perseguir a los santos. Ahora fíjense, Martín Lutero y los reformadores protestantes, podemos marcar la fecha del comienzo de la Reforma Protestante oficialmente en 1517, cuando Lutero colocó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Aunque habían reformadores antes que eso, estaba Wycliffe, estaba Juan Hus, estaba Jerónimo y muchos otros que fueron precursores de la Reforma. Por eso se le llama a Wycliffe la estrella de la mañana. ¿Ustedes saben qué hace la estrella de la mañana? Anuncia que pronto se va a levantar el sol. Y así Wycliffe fue un anuncio de que se iba a levantar el sol, Cristo, en la Reforma Protestante. Y los reformadores protestantes, sin excepción, los conocidos y los no conocidos, Hus, Jerónimo, Wycliffe, Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, más tarde Wesley, todos, sin excepción, enseñaron que el papado es el anticristo de la Biblia, el cuerno pequeño. ¿Y de dónde sacaron ellos esa idea? Se las inventaron. Se inventaron esa idea. Hermanos y hermanas, lo único que tenían que hacer era aplicar el principio historicista. Solo tenían que mirar hacia atrás y decir, bueno, Babilonia cayó.
poquito más adelante Medo-Persia, un poquito más adelante Grecia, un poquito más adelante Roma, y de Roma luego vinieron las tribus bárbaras y se dividieron a Roma, y entonces, bueno, el cuerno pequeño tiene que estar aquí ahora entonces. ¿Y qué es el poder que ha estado matando a los santos en la Inquisición? ¿Y cuál es ese poder que piensa que puede cambiar la ley de Dios? ¿Y cuál es ese poder que dice que tiene poder para perdonar pecados? ¿Y cuál es ese poder que dice que puede perdonar, que es Dios en la tierra? Tiene un representante que es Dios en la tierra. Dice, está aquí. Es el poder papal. No tenían que adivinar. Porque en la secuencia historicista se dejaba muy claro que el papado era el anticristo que había profetizado la Biblia. Y además de esto, ya llevaba el papado más de 1000 años de dominio en el tiempo cuando se levantó la Reforma Protestante. Así que el periodo de tiempo se aplicaba también. Ahora, déjenme decirles varias cosas que los reformadores protestantes unánimemente enseñaron. ¿Y saben algo? Los protestantes hoy no son buenos hijos de sus padres fundadores. Si Lutero resucitara hoy, se moriría de un infarto. Si Calvino resucitara hoy, no reconocería la iglesia presbiteriana. Si Wesley se despertara hoy y viera que en su iglesia están ordenando pastores homosexuales, palabra que se muere otra vez, hasta la resurrección de los muertos. Y si Lutero y Calvino y Zwinglio y todos estos pudieran ver las iglesias hoy que descendieron de ellos en su interpretación profética, ellos dirían, ¿qué pasó con ustedes? Porque hoy ninguna de estas iglesias protestantes enseña la profecía como enseñaron sus fundadores. Se han extraviado. Y aquí queremos estudiar la historia de cómo pasó esto. Ahora déjenme decirles, hay 7 puntos a donde los reformadores protestantes eran unánimes. Punto número 1. La cuarta bestia de Daniel 7 representa el Imperio Romano. Ahí no había variación. La cuarta bestia es Roma. Segundo, el poder que detiene en segunda de Tesalonicenses 2. Ustedes saben que hay un poder allí que retiene, que detiene, que no permite que se manifieste el hombre de pecado, lo está aguantando para que no se levante. Unánimemente los reformadores protestantes enseñaron que el que retenía a este hombre de pecado o cuerno pequeño para que no se manifestara era el Imperio Romano. Es decir, el poder que impedía que se manifestara el hombre de pecado era el Imperio Romano, los Césares. Yo pregunto, ¿podría el Papa gobernar sobre Europa sin que fueran quitados los Césares? No. Primero tenía que quitarse los emperadores romanos para que el Papa pudiera ser el emperador. Mientras los emperadores romanos estuvieran en lugar, ellos coartaban la manifestación del cuerno pequeño. Pero cuando Constantino y otros le dieron su posición al poder papal, se retiró Constantino a Constantinopla, fundó a Constantinopla, en el este del imperio. Allí los emperadores dejaron de gobernar y tomó su lugar el poder papal. Eran unánimes de que el que detiene en 2 de Tesalonicenses 2 son los Césares del Imperio Romano. Número 3. Todos los reformadores protestantes concordaban en la idea de que el anticristo no es una persona, sino un sistema. No es un papa en particular. Es todo el conjunto de obispos de Roma que han gobernado durante siglos. Es decir, el cuerno pequeño no es un individuo, es un sistema compuesto de una sucesión de individuos. ¿Está claro? Cuarto, todos los reformadores creían que los periodos de tiempo, los tiempos, mitad de un tiempo, 42 meses, etcétera, no era tiempo literal, sino que era tiempo simbólico. No eran días sino años. Y claro, tenían que creer eso. Si creían
que el cuerno pequeño no era una persona, sino que era un sistema, el sistema papal de todos los obispos de Roma, todos los papas que han gobernado, no podían creer que 3 años y medio literales son los 1260 días. Porque eso no alcanza ni para un solo papa. Tenían que concluir de que el periodo de tiempo que se describe como tiempos y la mitad de un tiempo se aplica a siglos. Es decir, es tiempo no literal, sino tiempo simbólico. Número 5. Todos los reformadores protestantes enseñaban que el templo de Dios donde se siente el anticristo es la iglesia. Ustedes leen obras protestantes hoy ellos dicen que el templo de Dios donde se siente el anticristo es el templo que van a reconstruir en Jerusalén. Pero todos los reformadores protestantes, Lutero, Calvino, tengo toda la documentación, Zwingli, Melanchthon, Wesley, hasta principios del siglo XVIII, del cual hablaremos un poquito más adelante, todos decían que el templo donde se siente el anticristo es un templo espiritual, es la iglesia cristiana. Y dicho sea de paso, tienen el apoyo del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, en todos los lugares donde usa la expresión templo de Dios, se refiere a la iglesia. Por ejemplo, en Efesios el capítulo 2, 20 al 22, dice que el templo está edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra principal del ángulo, en el cual nosotros, como piedras, estamos edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. Cristo Jesús la piedra principal del ángulo. Nosotros somos las piedras. Y dice, va creciendo para ser un templo santo donde puede habitar el Espíritu Santo. La Shekinah es el Espíritu Santo. Es decir, el templo no es el templo literal de Jerusalén. Jesús dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Cuando Jesús salió del templo de Jerusalén, eso fue el fin para el templo literal judío. No hay más planes con un templo literal. Aunque se construyera, no tendría ninguna importancia profética. Ahora, ¿creo yo que el diablo puede llevar a reconstruir el templo de Jerusalén? Claro que lo creo. ¿Que Satanás puede hacer desaparecer millones de personas del planeta Tierra? Claro que sí. ¿Que Satanás puede llevar a los rusos, los árabes y los chinos a atacar a Israel? Claro que sí. ¿Y por qué? Para corroborar el falso panorama profético que se está enseñando en el protestantismo. Entonces, solo los que entienden sus Biblias y no siguen lo que ven sus ojos van a permanecer firmes. Nosotros ni nos imaginamos los engaños que tiene Satanás preparados para este mundo, hermanos y hermanas. Tenemos que estudiar y entender las profecías. Así que el anticristo que se sienta en el templo de Dios, en realidad se sienta ¿dónde? En la iglesia cristiana. Y dicho sea de paso, se le llama el hijo de perdición. Y el hijo de perdición fue Judas. ¿Qué clase de traidor fue Judas? ¿Abierto o encubierto? Encubierto. Imagínense, hasta el mismo entregó a Jesús con un beso. Quiere decir que el anticristo que se va a levantar no es ningún ateo que va a blasfemar a Dios, sino se va a levantar dentro de la iglesia y va a profesar ser leal a Jesús. Pero va a traicionar a Jesús. Punto número 6. La palabra anticristo no significa uno que descaradamente blasfema a Cristo, sino la palabra anticristo significa uno que se opone a Cristo ocupando el lugar de Cristo. Y punto número 7, los reformadores protestantes creían que el cuerno pequeño de Daniel 7 representa el sistema católico romano. En estas cosas concordaban 100%. ¿Cuántas de estas ideas están enseñando los protestantes hoy? Casi nada. Porque se han extraviado de sus raíces proféticas. Y por esa razón, fíjense, cuando la gente interpreta
erradamente las profecías, enseguida quiere unirse con la Iglesia Católica. ¿Ustedes creen que si los protestantes hoy creyeran que la Iglesia Católica es el anticristo de la Biblia, que ellos iban a querer unirse con la Iglesia Católica? ¡Ni lo sueñen! Este tratado que firmaron los luteranos con los católicos, Joint Declaration and Justification by Faith, si los protestantes entendieran las profecías como sus fundadores, ni siquiera nos acercamos a firmar un tratado así. Es decir, que cuando cambia la perspectiva profética, el resultado es que las iglesias quieren unirse. Y mañana les voy a ilustrar, en la mañana, hoy no vamos a hablar sobre cómo estas ideas entraron en el protestantismo, hoy voy a hablarles sobre cómo la iglesia cambió el calendario profético de Dios y preparó el ambiente para luego infiltrarlo en las iglesias protestantes. Lo que están enseñando hoy las iglesias protestantes es teología católica cuando hablan de las profecías. Son una imagen de su madre, de donde salieron, proféticamente hablando. Ahora, hablemos de la fascinante historia. Si los reformadores protestantes estaban tan claros en esto, podían ver patente el cuerno pequeño cumpliéndose en sus días, ¿cómo es que el cristianismo se extravió de esta interpretación profética? Necesitamos comenzar en el famoso Concilio de Trento. ¿Han oído hablar del Concilio de Trento? Es el concilio más largo que se haya realizado en la historia de la Iglesia Católica. Duró 18 años, desde 1545 hasta 1563. ¿Y por qué un concilio tan largo, dicen ustedes? Sencillamente porque la Iglesia Católica estaba perdiendo países enteros a la Reforma Protestante. Y tenían que reunirse para ver cómo contrarrestar y cómo parar el sangramiento que se estaba realizando con la Iglesia Católica, países enteros llegando a ser protestantes. Y el propósito del Concilio de Trento fue ver cómo podían contrarrestar la Reforma Protestante. Por eso, el Concilio de Trento da inicio a lo que se conoce como la Contrarreforma Católica. Ahora, en el Concilio de Trento, lo que hizo la Iglesia Católica fue reafirmar todos sus dogmas contra lo que enseñaban los protestantes. Y la forma como lo hicieron, cada declaración que se firmaba y que se hacía en el Concilio de Trento, ellos decían, y si alguno dijere, sea anatema. Le doy un ejemplo con respecto al matrimonio, pero lo hacían con cada dogma, con cada doctrina. Esta es una declaración del Concilio de Trento. Y si alguno dijere que el estado matrimonial debe preferirse por encima del estado célibe, que sea anatema. Significa sea maldito. Perdone que use la palabra, pero eso es lo que significa. Así que el Concilio de Trento reafirmaron todas sus doctrinas y pronunciaron maldiciones contra los protestantes que enseñaban lo contrario. Pero la Iglesia Católica necesitaba más que solamente reafirmar sus dogmas. Porque imagínense, lo que le dio fuerza a la Reforma Protestante fue su interpretación de las profecías. Y usaban varias, decían, mire, todo lo que dice el cuerno pequeño, ahora mismo se está cumpliendo. La ramera de Apocalipsis 17, y era de oro y plata y piedras preciosas. Miren las catedrales. Y lo interesante es que ustedes van a catedrales católicas en Europa. El lujo es impresionante. Van ustedes a catedrales protestantes y se destacan por su sencillez. O sea, son estructuras majestuosas, pero no tienen ídolos, no tienen muchas pinturas. Sencillo. ¿Vieron la abominación asoladora? Ahí está, miren, asolando la iglesia. La bestia, mire, persigue a los santos, 42 meses, lleva más de 1000 años gobernando. Es decir, tomaron todas estas profecías y mostraron que proféticamente el papado se levantó cuando la profecía dijo que se iba a levantar. Y por más que la Iglesia Católica pronunciara anatemas contra los que rechazaban sus dogmas, eso no iba a lograr nada, al menos que lograran contrarrestar los conceptos proféticos de la Reforma Protestante que apuntaba hacia el papado como el cumplimiento de las profecías del cuerno pequeño.
En el año 1534, un hombre que todos hemos oído mencionar, San Ignacio de Loyola, estableció la Sociedad de Jesús, que se conoce también como los jesuitas. Y quiero que recuerden esto: San Ignacio de Loyola era español. 1534, vital, una fecha de crucial importancia. Malaquías Martín también fue jesuita antes de su muerte, porque Malaquías Martín, el que escribió el libro La llave de esta sangre, murió, lo mataron, murió misteriosamente. Ya, no recuerdo qué año, pero sí lo mataron. Ahora, escuchen. Loyola estableció la Sociedad de Jesús con un propósito. Y ese propósito era aniquilar la Reforma Protestante. Es más, sabemos que se presentó al Papa y le ofreció sus servicios para acabar con la Reforma. ¿Saben ustedes que aún el día de hoy, cuando ustedes van a Roma y entran a la Basílica de San Pedro, encuentran una serie de estatuas que quedan al lado y lado de la basílica? Cuando uno va subiendo hacia el frente de esa basílica, donde dicho sea de paso uno encuentra un sol bien grandote allá, y enfrente del sol encuentra uno la cátedra del Papa, elevada, ahí al lado del sol. Cuando uno llega casi al frente, encuentra una estatua de San Ignacio de Loyola. Yo estuve allí precisamente el año pasado. Me atrajo mucho la atención esta estatua. Aparece San Ignacio de Loyola y en su mano tiene las actas de la iglesia. Y con su pie derecho, tiene su pie derecho encima de la cabeza de un protestante, aplastándolo. Ya eso les dice cuál fue el propósito de la Sociedad de Jesús. Fue aniquilar la Reforma Protestante. Y escuchen bien, de entre los jesuitas salieron 2 teólogos que iban a promover el método de deshacerse de la Reforma Protestante, cambiando el calendario profético que se revela en Daniel y Apocalipsis. Hablemos del primero de estos, Luis de Alcázar, jesuita de Sevilla, España. Se levantó en el año 1569 y empezó a escribir un comentario sobre el libro de Apocalipsis, y también hace muchos comentarios con respecto al libro de Daniel. Ahora necesitamos entender, antes de hablar un poco de Luis de Alcázar, necesitamos entender que la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, cuando traduce el libro de Daniel del hebreo y el arameo al griego, interpreta al cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8 como Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue un rey griego que gobernó sobre un área en Macedonia, que odiaba a los judíos, desacró el templo judío, sacrificó un cerdo sobre el altar, persiguió a los judíos y lo hizo por un periodo alrededor de 3 años, no 3 años y medio literales, pero alrededor de 3 años hizo esto, prohibió la celebración de las fiestas judías, etc. Y la Septuaginta interpretó el cuerno pequeño como un símbolo de Antíoco Epífanes. Gobernó desde el año 174 hasta el año 163 a.C. Ahora, en el siglo II de la era cristiana, un individuo no cristiano, que en realidad aborrecía el cristianismo, con el nombre de Porfirio, escribió varias cartas a uno de los padres eclesiásticos, Tertuliano. ¿Han oído hablar de Tertuliano? ¿Han oído hablar de Porfirio? Era de verdad porfiado, era. Le cuadraba bien el nombre.
Pero Porfirio le escribió a Tertuliano tratando de convencer a Tertuliano de que el cuerno pequeño era Antíoco Epífanes. Dice, fíjese, gobernó cerca de 3 años, ahí, no 3 años y medio exacto, pero ahí está tiempo, es la mitad de un tiempo. Dice, sí, la abominación asoladora la puso porque sacrificó un puerco en el altar. Mire, mató a muchos judíos y cambió los tiempos porque prohibió celebrar la fiesta judía. Dice, no hay duda alguna entonces que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. Y Tertuliano dijo, ese cuento yo no me lo como. Porque los cristianos creían que el anticristo todavía estaba futuro. Todos los padres eclesiásticos creían que el anticristo era futuro. Así que Tertuliano, a pesar de que Porfirio trató de convencerlo, dijo, no, el anticristo futuro no es ningún Antíoco Epífanes. Pero en el año 1569, Luis de Alcázar comenzó a escribir su comentario, y el nombre del comentario todavía existe hoy, se llama Vestigatio Arcani Sensus in Apocalipsi. Eso es en latín. La traducción es una investigación sobre el sentido oculto del libro de Apocalipsis. Escribió desde 1569 y su libro no se publicó sino hasta 1614, un año después de su muerte. Y en todo su comentario tenía un propósito. Dicho sea de paso, el comentario tenía 900 páginas. Básicamente, lo que hizo Luis de Alcázar fue adoptar la interpretación preterista de Porfirio y de la Septuaginta, y dicho sea de paso, también de Flavio Josefo. Creía que el cuerno pequeño era Antíoco Epífanes. Y no solamente dijo Luis de Alcázar que el cuerno pequeño era Antíoco Epífanes, sino que dijo que la bestia de Apocalipsis representaba a Nerón y los emperadores romanos. Es más, la idea de que la bestia iba a recibir una herida mortal y la herida mortal se iba a sanar, él dice, esto se refiere a una tradición que había en esa época de que Nerón iba a morir y que luego se iba a reencarnar en otro. Es decir, tomó la profecía del cuerno pequeño, la profecía de la bestia, y dijo, eso no tiene nada que ver con la Iglesia Católica ahora. Todo eso se cumplió ya en el pasado con Antíoco Epífanes y con Nerón y con los emperadores romanos. ¿Qué está tratando de hacer Luis de Alcázar? Está pensando cambiar los tiempos proféticos que Dios ha establecido. Dios estableció en su calendario que se iba a levantar el cuerno pequeño, porque Dios lo sabía. Pero en vez de adoptar el calendario de Dios y decir que el cuerno pequeño era el papado en su época, lo que hizo fue cambiar el significado de la profecía y decir que el cuerno pequeño y la bestia se habían cumplido en el lejano pasado. Y por lo tanto la gente miraba el papado hoy y decía, esa profecía no tiene nada que ver con nosotros. Ahora escuchen bien. Ustedes pueden leer cualquier Biblia católica. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que tiene notas al pie de página. Yo tengo la documentación en este trabajo que escribí. ¿Y saben lo que van a descubrir? Van a descubrir que cuando la Biblia de Jerusalén describe el cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8, dicen, el cuerno pequeño en este versículo representa a Antíoco Epífanes. Hasta el día de hoy el preterismo es la metodología profética de la Iglesia Católica. Y si ustedes buscan en Apocalipsis 13, donde habla de la bestia que recibió la herida mortal y la herida mortal es sanada, ustedes van a encontrar que dice en la versión de Jerusalén y en otras versiones católicas que tienen notas al pie de página, dice aquí la bestia representa a Nerón. Y la muerte y resurrección de la bestia representa que Nerón, según la tradición de esa época, iba a morir, pero luego iba a resucitar reencarnado en otro emperador. Y por lo tanto se cumplían las profecías en esa época y nadie podía verlo porque estaba mirando hacia atrás. Ahora fíjense, el preterismo dice que los 3 años y medio son literales. El templo de Jerusalén es literal.
el personaje que se siente en el templo es literal. Es decir, el anticristo es un personaje literal que gobierna en un templo literal por 3 años y medio literales. Y de esa manera se distrae la vista del verdadero cumplimiento de las profecías. Dicho sea de paso, ustedes también pueden leer el comentario bíblico San Jerónimo, que es el comentario más renombrado que tiene la Iglesia Católica, y van a encontrar que dan la misma interpretación. Y es más, la versión, por ejemplo, la versión de la Biblia, New American Bible, Nueva Biblia Americana, ¿saben cómo traduce Daniel 7:25? Dice, pensará cambiar los días de fiesta y la ley. ¿Por qué días de fiesta? Porque Antíoco Epífanes cambió los días de fiesta. ¿Y saben lo que es triste, hermanos y hermanas? Ya que no vamos a tener tanto tiempo de hablar de cómo penetró el preterismo en el protestantismo. ¿Saben ustedes que hoy la mayoría de los comentarios que ustedes leen en las bibliotecas producidas por protestantes son preteristas? Increíble. Por ejemplo, un comentario bíblico famosísimo, el Interpreter's Bible Commentary, de tendencia liberal. O sea, los que están escribiendo creen que la Biblia es como cualquier otro libro, no creen que la Biblia fue inspirada, no creen que es posible que haya profecías del futuro, porque eso involucraría un milagro, y ellos no creen en los milagros, estos teólogos protestantes. Y por lo tanto dicen, no, eso del cuerno pequeño. Eso no lo escribió Daniel en el año 600 a.C., eso fue escrito en los tiempos de Antíoco Epífanes, y el que lo escribió quería que la gente pensara que eso era una profecía del futuro. Comentarios protestantes enseñando esto. Interesante. Y lo mismo dicen de la bestia. No, eso es Nerón. Interesante, lo mismito que dijo Luis de Alcázar. El Interpreter's Dictionary of the Bible, o Bible Commentary, dice, mire, ese cuerno pequeño representa a Antíoco Epífanes. Y el hecho de que Nerón recibió un herido de muerte y se creía que iba a resucitar encarnado en otro, eso es lo que significa esta profecía. Comentarios protestantes repiten al pie de la letra lo que puso Luis de Alcázar en su comentario. Ahora, ustedes saben que si, por ejemplo, los presbiterianos unidos, los metodistas unidos, los luteranos unidos, siempre que ustedes encuentren esa palabra unido al lado de una grande denominación, son de tendencia liberal. Creen que se pueden ordenar mujeres y se pueden ordenar homosexuales, etcétera. No me entiendan mal, yo no tengo nada contra las mujeres. Gloria a Dios por las mujeres. Pero Dios le dio una función al hombre y otra función a la mujer. Son iguales, pero con diferente función. No permitan nunca que alguien que le diga a ustedes, tú no crees en la ordenación de la mujer, entonces tú crees que las mujeres son inferiores a los hombres. No, señor. Son iguales, pero con diferente función. Como Dios el Padre y su Hijo son iguales, pero tienen diferente función. Así que Luis de Alcázar dice, las profecías se cumplieron en el lejano pasado. Los protestantes liberales se lo tragaron, y los comentarios que ustedes encuentran de protestantes liberales repiten al pie de la letra lo que dijo Luis de Alcázar. Y mientras tanto, ¿cuántos de estos protestantes ven al papado como el cumplimiento de las profecías? Ninguno, porque ¿dónde están mirando? Miran allá, y por lo tanto el papado crece aquí, y no lo ven. ¿Y por qué no lo ven? Porque están mirando a donde no es. Ahora fíjense qué interesante. Alrededor de la misma época se levantó otro teólogo jesuita. Su nombre, Francisco Rivera, de Salamanca, España. Se unió al orden jesuita cuando tenía 33 años, en 1570. Escribió un comentario de 500 páginas que se publicó en 1590, un año antes de su muerte. Y lo que dijo Rivera fue esto. Dice, no, yo no congenio con Luis de Alcázar. Dice, ese anticristo no es Antíoco Epífanes, es una persona. El templo no es aquel templo de Jerusalén. Los 3 años y medio no son los 3 años y medio de dominio de Antíoco. Dice, el anticristo todavía no ha venido.
El anticristo se va a levantar en el futuro. Y va a ser un personaje malévolo que se va a sentar en el templo reconstruido de Jerusalén y va a oprimir a los judíos literales por 3 años y medio. ¿Sabe usted algo? El preterismo y el futurismo se parecen mucho, porque ambos creen que el anticristo es una persona. Ambos creen que es el templo de Jerusalén. Y ambos creen que van a gobernar 3 años y medio literales. La única diferencia es que Luis de Alcázar enseñó que esto sucedió en el pasado con Antíoco, mientras que Francisco Rivera enseñó que esto iba a suceder en el futuro. Y ahora prepárense para la sorpresa de las sorpresas. ¿Saben ustedes quién fue el primer teólogo, hasta donde nosotros sepamos, que separó la semana número 70 de las primeras 69? Francisco Rivera. Dijo, las 70 semanas no se deben ver como con cumplimiento consecutivo. Dice, primero se cumplen las 69 hasta la primera venida de Cristo, y luego dice, la semana número 70 tiene que ver con el anticristo en el futuro. ¿Qué enseñan los protestantes hoy? Eso idéntico. ¿De dónde lo obtuvieron? De los jesuitas. Según Rivera, el anticristo iba a ser un personaje literal que iba a gobernar por 3 años y medio literales. En el templo literal de Jerusalén iba a oprimir a los judíos literales, abolir el cristianismo, negar a Dios y conquistar el mundo. Y esa es la perspectiva hoy que tienen los protestantes. Ahora, resulta que Rivera no era un buen orador. Era un buen teólogo, buen entre comillas, buen teólogo jesuita, muy erudito, conociente de latín, hebreo, griego, entre otros idiomas. Pero él no era el orador carismático para extender sus ideas. Por esa razón es interesante que se levantó en la misma época otro sacerdote jesuita con el nombre de Roberto Bellarmino, italiano, que era carismático, es decir, tenía carisma, era un orador tremendo, un apologeta extraordinario en defensa de la fe de la Iglesia Católica, y escribió una obra entre 1581 y 1593, 12 años dedicó para escribir esta obra. El título de la obra, bastante largo, Discursos polémicos en cuanto a los puntos de doctrina cristiana en disputa contra los herejes de este tiempo. Lo repito de nuevo, discursos polémicos en cuanto a los puntos de doctrina cristiana en disputa contra los herejes de este tiempo. Y ahora escuchen lo interesante de lo que hizo Bellarmino. Extendió por toda Europa las ideas eruditas de Francisco Rivera. Ahora, en el capítulo 5 de su libro, Bellarmino añadió un concepto que no había expuesto Rivera, y es este concepto. Dijo, el Imperio Romano nunca fue dividido en 10 reinos. Por lo tanto, los 10 reinos deben ser futuros. ¿Sabe lo que está haciendo Bellarmino aquí? Está diciendo que la visión de Daniel 7 termina con la cuarta bestia. Cae la cuarta bestia, el Imperio Romano. Y desde ese tiempo ha habido un paréntesis de 2000 años sin cumplirse nada en Daniel 7. Pero que cuando la iglesia sea raptada secretamente al cielo, entonces se van a establecer los 10 reinos y va a surgir el cuerno pequeño. No solo ponen un paréntesis,
entre la semana 69 y la semana 70, sino que dicen que la profecía de Daniel 7 para con el cuarto reino. Hay un paréntesis de 2000 años y luego entonces surge el imperio romano revivido, 10 reinos y un personaje malévolo que es el anticristo, que se va a sentar en el templo de Jerusalén por 3 años y medio literales. ¿Saben lo que ha hecho esta interpretación profética? Los 2000 años de paréntesis está escondido el anticristo y nadie lo ve. ¿Y por qué nadie lo ve? Porque los protestantes están mirando ¿a dónde? ¡Al futuro! Están mirando a Jerusalén, los judíos y los palestinos. Están mirando a Europa para ver dónde puede aparecer un personaje que tal vez sea ese anticristo predicho por la profecía. Y están mirando lo que están haciendo los rusos y los chinos y los árabes, preparándose para venir a pelear la batalla en el Valle de Megido. Y mientras tanto, fíjense, están mirando todos al Medio Oriente y pensando que la pelea va a ser por petróleo. Y al mismo tiempo en Roma, el Papa escribe una carta pastoral Dies Domini, donde dice que todos los cristianos guarden el domingo, y ellos no ven la importancia de eso, porque están mirando a donde no es. Tremendo. ¿Qué hizo Rivera? ¿Cambiar qué cosa? Cambiar el calendario profético de Dios. Poner, sí, no, Él lo cambió, pero ante la vista de Dios se sabe que solo trató de cambiarlo, pero Él cree que lo cambió. De esta manera, proyectando el cumplimiento de las profecías al distante pasado o al distante futuro, se esconde el poder que cumple las profecías. Mientras todo el mundo mira al Medio Oriente, allí crece en Roma el anticristo, sanándosele la herida. Y en los Estados Unidos el presidente Bush, tratando de derribar la pared de separación entre iglesia y Estado, dando fondos federales para la educación religiosa, estableciendo una oficina de asuntos religiosos, ni que estuviéramos en Cuba. Una oficina de asuntos religiosos sostenida por nuestros taxes, queriendo implementar la oración en las escuelas públicas, dentro de poco tiempo ir a hacer una visita al Papa. ¿Y por qué los protestantes no están alarmados y los protestantes firman el documento Evangelicals and Catholics Together diciendo no hagamos proselitismo de los miembros de una y otra iglesia? Vamos a hacerle un frente unido al mundo y vamos a conquistar el mundo para Cristo, católicos y protestantes. ¿Cómo es que los protestantes pueden hacer esto y no ven lo que está pasando? ¿Saben por qué? Porque el cuerno pequeño pensó cambiar los tiempos y los protestantes se han tragado el cuento. Ahora yo pregunto, ¿tiene la iglesia adventista un mensaje para el mundo? ¿Y cuándo es que nosotros debemos presentar ese mensaje de la bestia y la imagen? Yo creo que nosotros debemos esperar hasta que la gente no se ofenda.
Hermanos y hermanas, estamos viviendo ahora en el tiempo del sanamiento de la herida. Ahora. Lo estamos viendo. Cuando el juez supremo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, William Rehnquist, dice, la metáfora de la pared de separación entre iglesia y Estado es una metáfora mala, hay que deshacernos de eso. Hay razón para alarmarnos. Sin embargo, los protestantes no se alarman porque ellos están mirando al cumplimiento de las profecías en el futuro, después que ellos estén en el cielo. Ahora fíjense cómo es el diablo. El diablo es astuto. Yo pregunto, ¿ustedes creen que el tiempo de angustia va a ser un tiempo terrible? La Biblia dice que será un tiempo de angustia cual no ha sido desde que hay nación en el planeta Tierra. Ustedes leen el capítulo sobre el tiempo de angustia, es terrible. Y escuchen bien, yo no quiero que ustedes acepten a Cristo porque le tienen miedo al tiempo de angustia. Es uno de los problemas que nosotros tenemos. Se llama justificación por miedo. Voy a poner mi vida bien con Dios porque ese tiempo va a ser terrible. No, no, no. Cada día debemos aumentar nuestra fe para que cuando venga ese tiempo permanezcamos firmes por nuestra relación con Jesús que hemos formado ahora. Pero escuchen bien, los protestantes, ellos no creen que ellos van a pasar por el tiempo de tribulación, ellos creen que van a ser llevados al cielo antes. Y por lo tanto se hallarán en el tiempo de angustia sin refugio, porque no esperaban pasar por este tiempo. Y cumplirán las profecías, siguiendo a la bestia y siguiendo su imagen, porque ellos no saben quién es la bestia y su imagen, porque están mirando a donde no es. Y el conflicto del sábado tampoco saben que la marca de la bestia es el domingo y el sello de Dios es el sábado, porque para ellos todo eso, el sello de Dios y la marca de la bestia, todo eso allá en Israel, y se aplica es a los judíos. Fíjense cómo ha hecho el diablo su trabajo con el protestantismo. Por eso el protestantismo hoy no tiene poder. Ahora permíteme traer este asunto a su conclusión. Por casi 300 años después que escribieron Luis de Alcázar y Francisco Rivera, los protestantes resistieron los ataques de la Iglesia Católica. No aceptaron esta perspectiva. Es más, usted puede ver escritores como Jonathan Edwards, Juan Wesley y otros que seguían diciendo que el poder papal era el anticristo bíblico y que había cumplido las profecías de la bestia y el cuerno pequeño. 300 años el protestantismo se mantuvo fiel a Dios y resistió esta nueva teología de la Iglesia Católica que le quitaba los ojos al papado como el anticristo bíblico. Pero a principios de los años 1800 hubo un cambio radical en Inglaterra, en algo que les voy a describir mañana, que es triste. En Inglaterra, varios teólogos protestantes adoptaron la teología primordialmente de Rivera.
Y en una secuencia de eventos que vamos a ver mañana en la mañana, vamos a encontrar que paso a paso el protestantismo apostató en su perspectiva profética. Hasta que el día de hoy el protestantismo está enseñando las profecías igual que lo que enseñaron estos dos teólogos jesuitas. Increíble. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, como estudiaremos más adelante esta semana, por eso al protestantismo se le llama el falso profeta. Un verdadero profeta habla por Dios, el falso profeta habla por la bestia. Y como el protestantismo habla los conceptos proféticos de la bestia, el protestantismo ha llegado a ser portavoz de la teología de la bestia. ¡Qué bárbaro! ¡Qué gran reforma necesita el protestantismo! ¿Quién le va a contar todas estas cosas a las iglesias protestantes? ¿Vamos a esperar hasta que sea demasiado tarde? Mis hermanos y hermanas, aunque la gente se ofenda, hay que presentarle estas cosas porque son la verdad, se pueden documentar históricamente. Y yo he encontrado protestantes que cuando yo les he compartido esto, dicen, ¿qué? Déjame leer el documento. Y leen todas las notas al pie de página, etcétera, y se quedan alarmados. Dicen, yo no sabía que toda esta idea del cumplimiento en el Medio Oriente viene de la Iglesia Católica. ¡Qué bárbaro! Y han tomado su posición, algunos de ellos